Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos. Un día más seguimos en este programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Ahora ya en este nuevo formato que ya llevamos varios días, donde a través del propio magisterio, de la escritura sobre todo, pues estamos profundizando todavía más en esta riqueza insondable del corazón de Jesús, de su sagrado corazón, y todo lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque la esencia del corazón de Jesús, pues ya lo decíamos en estos primeros programas, ¿no? Hemos empezado por lo más importante y lo central, que es el amor de Dios, y vamos viendo pues que el corazón de Jesús, su esencia es el amor, pero es un amor tan grande, tan infinito, pues que hay que irlo viendo poco a poco, ¿no? Porque no podemos abarcarlo así con una sola mirada o con un solo pensamiento. Bueno, pues de eso se trata y para eso vamos a continuar en este programa, en esta línea. Tenemos invitados, como siempre, al equipo habitual. Buenas noches, José Antonio. Óscar, muy bien. Marisa. Hola, muy buenas noches. Y Sonia también, que ya es veterana ya. Buenas noches a todos. Muy bien, todos han preparado con mucha ilusión pues nuevo avance, ¿no? Y esta nueva profundización en el amor de Dios. Y vamos a empezar con el título que vamos a tener en este programa. Vamos a pedir a Marisa a ver que nos diga qué título tenemos hoy. Pues el título de hoy es Cualidades del amor de Dios, misericordioso y paternal. Bueno, pues muy bien. Veíamos en el programa anterior que claro, el amor de Dios efectivamente hay que ir como desbrozándolo, ¿no? en sus distintos aspectos, y que bueno, hoy vamos a dedicar varios programas precisamente a eso, a profundizar y a ir viendo esos distintos aspectos, ¿no? Y hoy pues precisamente vamos a ver alguno de esos aspectos. Uno de ellos desde luego es la misericordia del amor de Dios y otro es la paternidad, ¿no? el amor paternal. Pero es que hay más, o sea que yo creo que nos va a dar en este programa para ver incluso algunas cosas más, ¿no? Yo de todas maneras, antes de entrar en esto, que es como el tema fuerte, me gustaría tal vez empezar por algunos temas que a lo mejor puede haber dudas, ¿no? O a lo mejor en nuestro subconsciente, nosotros como siempre igualamos el amor de Dios a nuestro amor, pues muchas veces nos cuesta entender cómo es ese amor de Dios. Entonces es bueno pues que vayamos viendo un poco todos estos rasgos, ¿no? Entonces yo casi la primera pregunta que le haría a Óscar es, por ejemplo, ¿el amor de Dios es igual para todos o le pasa como a nosotros, ¿no? Que a uno le queremos más, a otro menos, o cómo es esto, ¿no? Bueno, pues en ese sentido efectivamente el amor de Dios es algo parecido al nuestro porque no es igual para todos por igual, no es un ente que ama así en abstracto, ¿no? Y ahí entramos en una especie de saco donde entramos todos y dices, bueno, pues ya me ha tocado el amor de Dios, ¿no? No, el amor de Dios es único e irrepetible para cada uno de nosotros, ¿no? Se pueden encontrar en la Sagrada Escritura muchas referencias a esta unicidad, ¿no? Del amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero es que además es bonito hablar sobre esta unicidad del amor de Dios porque se da en dos facetas. Uno, en la ida, vamos a decirlo así, ¿no? En la ida, en el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Digamos que ese es el amor de ida, el primero, porque es el primero. Él fue el primero en amarnos a nosotros. Antes de que nosotros existiéramos ya nos amaba, ¿no? Y antes de que nosotros respondamos a ese amor, Él nos amó primero, ¿no? Entonces, en ese viaje de ida del amor de Dios hacia nosotros, se puede decir que efectivamente es una relación única, ¿no? No ha tenido el amor que Dios me tiene a mí, no lo ha tenido con nadie, ¿no? Con nadie más lo ha tenido. Es un amor irrepetible, es un amor, es una forma de amarme a mí que
que porque yo soy irrepetible, porque soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto única, pues claro, con el amor con el que Dios me ama, no lo he podido amar a nadie más, ¿no? En ese sentido, pues eso, que es única, ¿no? Pero también será esa unicidad en la vuelta, ¿no? En el amor, en la respuesta de amor del hombre a Dios, ¿no? Claro, como nosotros somos personas únicas, la forma que tenemos de amar a Dios también es única. Por tanto, a Dios le encanta el amor de cada una de sus criaturas hacia Él, porque no se puede repetir ese amor. Es decir, la forma en la que yo tengo de amar a Dios no es repetible, no se puede repetir. No hay ninguna criatura igual que yo, por tanto nadie puede amar a Dios como yo le amo. Y en ese sentido, pues a Dios le gusta mucho el amor de cada una de las criaturas y se fija en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y en ese sentido también se puede decir que Dios crea como una especie de camino de amor, ¿no? Una misión, una relación unívoca, única con cada uno de nosotros, y es que es especialmente para mí, ¿no? Y nadie ha pasado por ese camino. Esa misión que Dios nos tiene, esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es única y nadie ha pasado nunca por ese camino. Por eso es terrible, ¿no?, que no respondamos al amor de Dios, porque se queda ese camino sin recorrer, ¿no? Bueno, impresionante esto que has dicho, Óscar, que la verdad es que yo creo seguramente muy pocos han pensado en este aspecto, ¿no?, de ese amor único para cada uno, pero y también de esa respuesta única. O sea, que es como si Dios viera un jardín inmenso, ¿no?, y hubiera millones de flores, pero cada flor fuera distinta, ¿no?, y a él cada flor pues le gustara, ¿no?, por su aspecto distinto, y amara a cada flor en particular por lo distinta que es, y recibiera pues eso, ese amor distinto de respuesta de cada uno, y que efectivamente si no se lo damos, pues eso quedará sin hacer, quedará sin crearse nunca. O sea, que eso ya solo debería ser un motivo de lanzarnos, ¿no?, y de entusiasmarnos para responder al amor de Dios, sabiendo que además es único, ¿no?, y que Él lo espera para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya que has dicho esto, se me van ocurriendo más preguntas, ¿no?, acerca del amor. Por ejemplo, ¿Dios nos ama siempre o nos ama solo cuando somos buenos? O, por ejemplo, o qué hay que hacer para que Dios nos ame, ¿no? O sea, a ver, Marisa, ¿tú qué nos podrías decir? Pues la verdad es que no es que haya que hacer nada especial para que Dios nos ame, ¿no? Podemos decir que el amor de Dios es gratuito. Y muchas veces que pensamos que, pues eso, que Dios nos ama si yo soy buena, ¿no? Y si fallamos pensamos que ya no nos debe querer tanto. Pero la verdad es que Dios no me ama por mi bondad, por mi capacidad de amar, sino si nos ama es porque Él es el amor, ¿no? Y dice San Pablo que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Y vemos reflejado esta gratuidad del amor de Dios en el Antiguo Testamento, pues por ejemplo en Deuteronomio 7:8, que dice: si Yahvé se ha ligado con vosotros y os ha elegido, no es por ser vosotros los más en número entre todos los pueblos, pues sois el más pequeño de todos, porque Yahvé os amó y porque ha querido cumplir el juramento que hizo a vuestros padres, ¿no? Pues vemos ahí esa característica del amor de Dios que es gratuito. Bueno, es que esto también ayuda muchísimo, porque en este mundo donde nada es gratis, la verdad es que pensar que lo más importante, que es el amor de Dios, que es totalmente gratuito, que ni siquiera hay que portarse bien, ¿no?, que tal vez es lo que la duda, ¿no?, que mucha gente tiene, ¿no? Claro, es que sí, yo creo que mucha gente piensa así, ¿no? Piensa, si no me porto bien, pues Dios no me va a amar, pero si me porto muy bien, pues sí me va a amar. Y no, pues no es así. O sea, Dios siempre ama, ¿no? Es como el sol que sale, ¿no?, ilumina y da luz y calor a todo el mundo, y da igual cuántos haya o quién esté o cómo se porten. O sea, el sol pues no puede evitar dar su luz y su calor, y el amor de Dios le pasa igual. Dios no puede evitar dar su amor. O sea, Él está siempre amándonos, y por tanto pues no hay que hacer nada especial, porque ya de por sí ya recibimos el amor. Otra cosa es que luego, claro, queramos responder y que podamos realmente nosotros recibir el amor de Dios, que es lo importante. Pero desde luego el amor de Dios nunca nos va a faltar, y además no hay que pagar nada por recibirlo, sino que efectivamente pues Él nos lo da gratuitamente, ¿no?
Pues bueno, se me van ocurriendo más preguntas, es que esto es muy interesante, ¿no? Todo esto que la verdad es que nos supera, ¿no? Supera mucho más cualquier concepto que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, otra idea que se me ocurre también, que a lo mejor puede ser interesante para nuestros oyentes, es decir, Dios nos ama siempre. ¿Desde cuándo nos ama Dios, por ejemplo? ¿Desde cuando nos bautizamos? ¿Desde cuando nacemos? A ver, Sonia, Sí. ¿nos puede responder? Bueno, José Antonio, pues bueno, pues podemos decir que probablemente los seres humanos empezamos a amar, ¿no? Cuando conocemos la existencia de otro ser humano, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, pues han comenzado a amarnos en el momento que supieron pues que iban a tener un hermanito o un hijo, ¿no? A veces tampoco es así, ¿no? A veces sabemos que va a tener la existencia de un ser humano y hay personas pues que no lo reciben con ese cariño y con ese amor, ¿no? Pero en el caso de Dios podríamos pensar que, bueno, pues sería también en ese momento en el que nos va a dar la existencia, ¿no? Pero tampoco es así, es decir, desde que existe la Tierra, el universo, Dios me ama, ¿no? Los científicos dicen que, bueno, que comienza a existir el universo hace 13.700 millones de años, ¿no? Y si Dios existía antes que el universo, pues Dios me amaba antes de todo el universo y yo creo que desde que Dios existe, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Pero también en la Sagrada Escritura nos encontramos citas donde se refleja este amor de Dios desde siempre, ¿no? También en otros programas teníamos alguna cita que nos decía con amor eterno te he amado, ¿no? Y te tejía desde el seno materno te tejía, ¿no? Pues en San Pablo concretamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, Dios nos dice San Pablo que Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, ¿no? Y Isaías 54 también nos dice, aunque se retiren los montes, no se apartará de ti mi amor. O sea, esto es una declaración maravillosa de Dios, ¿no? Que nos debería llevar a pensar, ¿no? Por mucho mal que yo haga, por muchas veces que yo deje a Dios, que le abandone, Él nunca va a apartar de mí su amor, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues una de las citas que también es quizás mucho más conocida es la de San Juan Evangelista. Dice en que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿no? Y ya lo hemos visto muchas veces en los Salmos también, aparecen 36 veces la expresión que ya comentamos y que al final yo creo de los programas se la van a saber los oyentes, la de Kile Golan Geselu, ¿no? Porque es eterno su amor, ¿no? Y efectivamente es eterno su amor, hagamos lo que hagamos y sobre todo que siempre está deseando amarnos, siempre está deseando que vayamos a Él y darnos su amor, ¿no? Y desde siempre lo ha sido y lo será. Bueno, esto que nos dice, yo creo que seguro que a más de uno le ha dado un pequeño shock, ¿no? Porque esto de que Dios me ame desde hace ya como mínimo 13.700 millones de años, o sea, que ya desde siempre, ¿no? Me haya amado, o sea, que Él ya tenía la imagen de lo que yo iba a ser y ya me tenía en su mente y ya me amaba además, o sea, pero con un amor. Porque es cierto que a nosotros la verdad es que funcionamos de una forma distinta, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo incluso tus propios hijos, ¿no? Pues cuando sabes que va a venir un hijo, pues en el fondo tampoco tienes un sentimiento especial, ¿no? Y dices, bueno, pues otro niño incluso muchas veces te pilla como un poco de sorpresa, ¿no? Y a lo mejor no en el mejor momento, ¿no? Y estás ahí un poco, bueno, a la expectativa, a ver, y realmente hasta que no lo ves allí, ya lo empiezas a ver, que sonríe, y pues es cuando ya empieza a nacer tu amor y a crecer tu amor, y nos pasa igual pues con las personas, ¿no? Nosotros, la verdad, difícilmente podemos amar a alguien que no conocemos, o sea, si alguien en abstracto, pues no, necesitamos conocer a esa persona, tratarla y a través del trato, entendiendo cómo es, pues surge esa corriente de amor, ¿no? O sea, nos cuesta mucho amar a quien no conocemos y sin embargo aquí vemos como Dios, esa capacidad, ¿no? Pues desde la eternidad, claro, Él en el fondo pues es la eternidad y es lógico que sea así también, pero que también es una idea muy bonita para nosotros tener esa... en este mundo, ¿no? Donde tanto
sufrimos, ¿no? El desamor, la falta de amor, donde tanta gente hay que no se siente amada, ¿no? Y que se siente sola, pues esta sola idea, no solo de que Dios te ama siempre, te ama gratuitamente, sin que tengas que hacer nada, con un amor único, irrepetible, sino que además te ama desde la eternidad, desde siempre, ha estado ya esperándote, esperando, pensando en ti, esperando el momento en que finalmente pues ibas a venir a la vida, ¿no? y a la realidad. O sea que ya solo esto que hemos visto, pues ya debería de hacernos reflexionar y trastocar pues esa imagen que tenemos del amor de Dios, o por lo menos ese amor así tan teórico, y esto pues debería de hacernos vivirlo, ¿no? con mucha más pasión, ¿no? Como es Él, ¿no? Dios es apasionado. Yo tal vez añadiría, y por completar este bloque, que además, claro, como Dios es eterno e infinito, ¿no? en todas sus capacidades, además ese amor es infinito, o sea, es de una inmensidad que nosotros no podemos medir ni cuantificar. O sea, nosotros, lógicamente, nuestro amor es limitado, pero claro, porque somos criatura y como tal somos limitados, ¿no? en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, incluso en nuestra capacidad de actuar, pues estamos limitados. Por tanto, nuestro amor es limitado, inevitablemente es limitado, ¿no? Llega hasta donde llega, puede llegar a muchísimo, y muchísimo con la ayuda de Dios, pues todavía mucho más, pero no deja de ser limitado. En cambio, el amor que Él vuelca, el amor que Dios nos entrega, pues tenemos que ser conscientes de que es infinito, o sea, que no lo podemos abarcar realmente. Si lo sintiéramos, pues nos moriríamos en el momento. Realmente, si sintiéramos ese amor, pues lo único que nos queda es pasar ya a la eternidad y al cielo, porque desde luego aquí en la tierra no podríamos vivir sintiendo y recibiendo ese amor infinito. Eso es algo que solo se puede vivir y recibir pues ya en el cielo y en la eternidad estando en él, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en el punto que anunciábamos en el título del programa, que es acerca de la misericordia, el amor misericordioso de Dios. Y esto es importante que hablemos de esto, porque claro, esto de amor misericordioso de Dios, si no lo hemos oído 1000 veces o 5000 veces, desde luego el que vaya habitualmente a la misa, pues en las lecturas lo hemos oído millones de veces, ¿no? Siempre es en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre aparece este calificativo, ¿no? del amor de Dios, ¿no? Amor misericordioso. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que tampoco tenemos muy claro, o sea, lo hemos oído muchas veces, pero yo creo que tampoco tenemos una idea muy clara de qué significa esto de amor misericordioso de Dios, ¿no? Y no lo entendemos bien porque, claro, aquí hay muchas opiniones, ¿no? acerca de en qué consiste la misericordia. Incluso muchas veces esa visión de la misericordia está como devaluada, ¿no? En el mundo actual, el ser misericordioso incluso tampoco se ve muy bien. O sea, hay mucha gente que opina, bueno, eso es un poquito, pues de débiles, ¿no? De blandengues, ¿no? de blandengues. En este mundo pues hay que ser más duro, ¿no? Hay que exigir a la gente, no se puede ir con mucha misericordia por ahí, ¿no? Pero incluso la gente que, llamémosle, a lo mejor pues más cristiana, ¿no? Con una formación cristiana, pues incluso también puede ocurrir que esta palabra pues no se entienda bien, ¿no? Por ejemplo, yo creo mucha gente pues lo que piensa como tener misericordia de alguien es como pues, sentir tristeza por el mal ajeno, ¿no? Vemos a alguien que lo está pasando mal y tenemos un sentimiento de tristeza, ¿no? por esa persona, ¿no? Que lo está pasando mal, ¿no? O a veces, que yo creo que también ahí va muy ligado también a la idea de ayuda al pobre, ¿no? Y que es el de tener un poquito como condescendencia con alguien que está a un nivel más bajo que nosotros, más pobre, ¿no? Con menos recursos económicos, con menos capacidades. Entonces tenerle misericordia, ¿no? Como decía, pues pobrecito, este pobrecito que es un poquito tonto, o es poco listo, o es poco espabilado, o ha hecho pocas cosas en el mundo, ¿no? Entonces es un sentimiento un poco de condescendencia. Y dice, pues fíjate, yo que soy mucho superior y en cambio, bueno, pues le voy a tratar así bien porque el pobrecito pues no da para más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchas opiniones erróneas, ¿no? Acerca de lo que es la verdadera misericordia. Entonces vamos a ver si intentamos
profundizar también en esto, porque así podremos entender realmente qué es la misericordia de Dios, y cuando lo oigamos en los textos bíblicos podamos realmente saber qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y le vamos a pasar a ver la pregunta a Óscar, a ver cómo nos puede resolver esta pregunta difícil, ¿no? Vamos a intentarlo. En contraposición a lo que a lo mejor se creía, vamos a hacer un breve repaso de lo que se pensaba sobre misericordia en la antigüedad. Los griegos y los romanos pues tenían un concepto, eso, como lo has comentado, ¿no? Como el que podemos tener ahora un poquito también, ¿no? Pues tristeza ante el mal ajeno, pero también pues por temas de debilidad. Sin embargo, San Juan Pablo II yo creo que hace una definición muy bonita de la misericordia, que voy a leer porque merece la pena leerla incluso con cuidado, porque yo confieso que cuando me preparaba el programa, al leer esta frase, la verdad es que decías, wow, estoy ante algo, una definición de las que hay que meditar, ¿no? Profundamente, ¿no? San Juan Pablo II decía que la misericordia, o lo definía de esta manera, ¿no? Dice: el corazón misericordioso se deja conmover por la miseria ajena y permanece inquieto, hasta que ha hecho todo lo que puede para consolar a los que sufren. O sea, que no es solamente, vemos en esta definición un matiz de acción, no solamente de, bueno, como lo que podemos pensar ahora, que misericordia es, bueno, pues la tristeza al ver la desgracia ajena, ¿no? Pero no haces nada, simplemente pobrecito, bueno, o como mucho, pues a lo mejor le das una limosna a un pobre y tal. No, San Juan Pablo II dice que nos hace permanecer inquietos hasta que se ha hecho todo lo que se puede para consolar a esa persona que ves que está sufriendo, ¿no? Bueno, pues una definición muy bonita de San Juan Pablo II, ¿no? De hecho, también San Juan Pablo II en una homilía, en la homilía que dio en la canonización de Santa Faustina Kowalska, el día 30 de abril del año 2000, dijo: la misericordia es un segundo nombre del amor. Está tan identificado con el amor y tan unido que prácticamente pues se podría decir que es un segundo nombre, ¿no? Quizás también podríamos recurrir a la Sagrada Escritura para ver qué dice la Sagrada Escritura, qué dice el propio Dios sobre la misericordia. Dice Isaías 57, estoy con el humillado, dice Dios, estoy con el humillado y abatido de espíritu, ¿no? Eso es también ser misericordioso, ¿no? Y podemos acudir también a los salmos tan bonitos y donde está tan presente esa misericordia de Dios, ese amor de Dios de la que hemos venido hablando en los programas anteriores. Y bueno, pues concretamente en el Salmo número 34 dice que Yahvé está cerca de los que tienen roto el corazón y que salva a los espíritus hundidos, ¿no? Bueno, pues podemos ver que la misericordia no se define como un acto simplemente pasivo, como un acto, en el mejor de los casos, en nuestra sociedad actual, pues un acto pasivo, ¿no? de tristeza frente al que sufre, ni mucho menos, por supuesto, la idea que tenían antiguamente los griegos y los romanos, la idea que tenía, por ejemplo, precisamente Nietzsche, ¿no? que decía que le gustaba el Dios del Antiguo Testamento y no el del Nuevo, porque el del Nuevo era como blandengue y el del Antiguo Testamento era como fuerte, ¿no? Bueno, pues vemos que el amor está muy identificado con la misericordia, que es de acción, que no es blandengue, que es de acción y que mueve a las personas pues a compadecerse por sus hermanos y a actuar hasta que, pues eso, hasta en la medida. ¿Cuál es la medida? Pues de la que habla Juan Pablo II, ¿no? La medida es que no nos hace permanecer inquietos, o sea, tenemos que actuar. Muy bien, Óscar. Pues yo creo que esto ya nos va aclarando y nos va introduciendo. Más hablaremos más porque yo creo que hay muchos aspectos alrededor de todo esto, ¿no? De las entrañas misericordiosas de Dios y de esa actuación y de esa respuesta de Dios hacia nosotros. Y de aquí me surge también otra reflexión, y es que precisamente es de estas entrañas de misericordia y de la misericordia de este amor de Dios de donde surge algo también importantísimo, ¿no? Que es como otra gran cualidad de Dios, ¿no? A la que siempre acudimos, que es a su vez el perdón.
precisamente porque Dios es profundísimamente misericordioso, es como un segundo nombre, ¿no? Si el primer nombre es el del amor, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y lo han dicho los teólogos, ¿no? Todos los grandes teólogos han coincidido, ¿no? Que el gran atributo de Dios, el atributo dominante es el amor, pues la misericordia y el perdón de los pecados es como un segundo nombre, ¿no? Un segundo gran atributo que proviene precisamente de ahí y que se traduce en ese deseo que tiene Dios, que conmovido, ¿no? Ante nuestra miseria, ¿no? Ante nuestra miseria, quiere actuar y quiere actuar perdonándonos los pecados, ¿no? Lógicamente, esto, pues claro, ya sabemos que requiere un proceso y que requiere una respuesta también, pero por parte de Dios hay un anhelo inmenso, todavía diríamos mucho mayor que el nuestro. O sea, nosotros muchas veces a lo mejor estamos caídos, ¿no? Estamos hundidos en nuestra miseria, en nuestro pecado y no ni siquiera queremos, ¿no? A veces el levantarnos. Y en cambio Dios es todo lo contrario, nos está viendo así y en lugar de despreciarnos o de abandonarnos, tiene un anhelo inmenso, ¿no? de llegar hacia nosotros y sobre todo de poder devolvernos a nuestro estado inicial y de poder perdonar esa barrera que surge entre qué es lo que más le puede doler a Dios, ¿no? Lo que más le puede doler a Dios, lo que más le puede conmover su misericordia es precisamente el pecado, porque para Él, más que alguien que se esté muriendo de hambre, que nosotros tendemos más a ver un poco pues a mover nuestra misericordia hacia tal vez las necesidades más materiales, ¿no? Pero claro, Dios, que lo ve todo y lo ve con su visión sobrenatural y de eternidad, para Él lo que más le puede conmover es precisamente nuestro pecado, y de ahí surge precisamente de estas entrañas de misericordia este afán y este deseo tan grande de perdonar nuestro pecado. Y por eso Él de alguna forma pues empieza a ingeniar, ¿no? Por eso el amor, que es muy ingenioso, pues empieza a ver cómo es posible, o sea, cómo puede alcanzar el hombre su perdón, ¿no? Y empieza a buscar todos los caminos y los medios posibles para llevarnos su perdón. Ya digo que incluso antes de que nosotros mismos hayamos concebido la idea o hayamos pensado en recibir ese perdón, ¿no? No sé si Marisa, a ver, nos puede profundizar un poquito más este aspecto también, ¿no? Sí. Es como una profundización, ¿no? En esto de la misericordia, ¿no? Sí, yo creo que podríamos referir a nuestros oyentes pues al Salmo 51, ¿no? Que yo creo que es como el salmo antológico, ¿no? sobre el perdón. No sé si se acordarán los oyentes del pecado de David, ¿no? Que se encaprichó de la mujer de un súbdito suyo y se las apañó para deshacerse de ese súbdito y poderse quedar con la mujer. Y claro, él se quedó tan cegado por ese pecado, por esa pasión, pues que Dios no tuvo más remedio que mandar a un profeta para hacerle ver su pecado. Y entonces, cuando se da cuenta, es cuando parece ser que se escribe el Salmo 51, que lo escribe él, ¿no? Y dice, es un salmo precioso, ¿no? que merece la pena meditarlo a fondo. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi pecado. Rocíame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pues eso, ¿no? Vemos cómo Dios escucha esta oración, ¿no? de David, que es una oración humilde, ¿no? Y otra cosa de la que dice el perdón en Isaías 1:18, dice: aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrían a ser como la lana. Pues eso, ¿no? Isaías nos repite que Dios tiene perdón en abundancia y que está deseando perdonar, que es que Él goza perdonando. Y sin embargo, pues muchas veces nos cansamos ante nosotros de pedir perdón que Dios de perdonarnos. Decía San Juan Pablo II que el perdón es alegría de Dios antes que alegría del hombre. Y muchas veces pues nos cuentan los confesores, ¿no? que escuchan suspiros de alivio, ¿no? cuando han dado la solución a alguna persona, ¿no? de alegría que sienten al ser perdonados.
pues cómo será la alegría de Dios, ¿no? Otra de las cosas diferentes del perdón de Dios con respecto al perdón del hombre es que es infinitamente mayor que el nuestro, que el perdón que nosotros damos. Muchas veces nosotros decimos que perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? Y si alguna vez nos vuelven a pedir perdón, pues ya nos acordamos que es la segunda vez que les perdonamos, ¿no? Y eso no ocurre con Dios. El perdón de Dios no es como el del hombre, es que hacemos como que no nos acordamos de lo que nos hicieron. Sin embargo, cuando Dios perdona, hace desaparecer la culpa. Es como el acto de crear, pero al revés. O sea, si en la creación de la nada saca algo, con el perdón lo que hace es borrar algo que existió, borra la mancha. De manera que es que no se acuerda de nada, se borra eso. Y Dios está deseando borrar nuestros pecados, ¿no? Y a veces no puede, ¿no? Porque no acudimos a Él o porque acudimos con desconfianza. Sin embargo, si nos ponemos el ejemplo de un niño pequeño que ha roto el jarrón de las generaciones de la familia, lo ha roto, y va a su madre y se pone allí detrás, mamá, que he roto el jarrón, perdóname. Pues la verdad es que yo creo que la reacción de la madre es que se derrite, ¿no?, con el niño. No tiene valor de echarle nada en cara, ¿no? Y lo que hace es borrar todo rastro de que había jarrón, se olvida del jarrón y ya está. Pues Dios lo mismo, ¿no? Dios está deseando pues perdonarnos los pecados, ¿no?, y que se borren. Decía un sacerdote muy querido mío que dice que los mayores milagros que ocurren, pues no es que o se convierta el agua en vino o se pueda caminar por las aguas, ¿no?, que Jesús pudiera caminar por las aguas. Dice que el mayor de los milagros se produce en los confesionarios, cuando una persona pide perdón con ese sentimiento de humildad, de confianza, y que el abrazo que Dios da a la persona, que es inmenso, y que la persona lo nota y por eso sale con una alegría que no sabe explicar. Y ese momento pues es determinante para la persona, ¿no?, porque es una vida nueva, ¿no? Empieza una nueva vida, porque ya todo lo demás está borrado. Y si nos diéramos cuenta pues de esto verdaderamente, pues acudiríamos más frecuentemente al sacramento de la confesión. Y además iríamos con alegría interior, ¿no?, de saber que vamos a ser abrazados por Dios. Y es que hay cosas que Dios, aunque es Dios, pues no puede hacer. Hay cosas que Él no las puede hacer, y es resistirse ante una persona que con confianza, con sinceridad, con arrepentimiento, pues se acerca a pedirle perdón. Esa persona pues le conquista su corazón y se vuelca con ella. Y la verdad que yo creo que sería estupendo, ¿no?, que lo viviéramos así y podíamos pedirle ayuda a la Virgen, ¿no?, para verlo así. Muy bien. Desde luego, no hay duda que lo dice con toda claridad. O sea, que lo que has comentado, ¿no?, de la Escritura y de los Salmos, realmente no dejan lugar a dudas pues de eso, de que realmente Él así lo quiere y así lo está deseando, y que realmente la mayor alegría para Él es precisamente esta, ¿no?, mayor que para nosotros. Vamos a hacer ahora un intervalo musical y continuamos ahora en unos minutos.
Continuamos ya en esta segunda parte de nuestro programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Habíamos visto en el primer bloque pues todas estas cualidades, ¿no?, que tiene el amor de Dios, que parece mentira, ¿no?, pero es increíble, ¿no?, todos los aspectos, los matices, ¿no?, las diferencias a veces tan sustanciales de su amor, ¿no?, que es infinitamente pues todo lo que veíamos de eterno, gratuito, infinito, ¿no? Y que nosotros pues que nos quedamos un poquito en un reflejo de ese amor, somos reflejo suyo, por tanto, pero claro, evidentemente pues no llegamos a lo que es Él, y por eso es tan importantísimo para nosotros pues profundizar en el amor de Dios, porque es lo central de su Sagrado Corazón, y por eso pues vamos a continuar en esta línea, porque bueno, pues se me siguen ocurriendo más ideas, ¿no?, más aspectos que también podemos considerar. Y uno de ellos es también, tal vez este a lo mejor es menos conocido o hemos pensado menos acerca de esta cualidad, ¿no?, del amor de Dios, pero que yo creo que también es muy importante, ¿no?, y también en nuestra época especialmente, ¿no?, que es una época pues una época difícil, ¿no?, una época donde a lo mejor, por ejemplo, pues vemos que los psicólogos y los psiquiatras pues están casi a la orden del día, ¿no?, y tienen un papel importantísimo, ¿no?, porque vemos que todas nuestras emociones y nuestra naturaleza humana pues muy herida, ¿no?, por todo este mundo, ¿no?, que tan agresivo en muchos aspectos, y que tanta necesidad tenemos pues de este sanar y curar nuestro interior, ¿no?, de estas heridas que se van produciendo en una sociedad que, a diferencia de otras épocas, en comunidades más pequeñas, ¿no?, tal vez más familiares, donde el amor pues podía ser entregado y recibido con más facilidad, pues no es en un mundo pues eso, que ya conocemos, muy global, muy competitivo, muy agresivo, muy individual también. Todo esto hace pues que sea mucho más difícil recibir este amor, y que además se produzcan pues muchas más heridas, ¿no?, sobre todo por el tipo emocional. Entonces yo mi pregunta, que además se la voy a hacer a Sonia Martín, que hace tiempo no interviene, es: ¿el amor de Dios es también curativo? O sea, que también es un amor que nos cura y que nos sana. Sí, en la Sagrada Escritura aparecen textos, ¿no?, donde aparece ya como Dios como el médico, ¿no? Podemos decir que hemos encontrado el mejor médico, ¿no? Porque si lo pensamos bien, como ya hemos visto también en otros programas, pues nos ha creado, y pues toda persona que crea algo, pues el que mejor conoce pues el aparato que ha creado o la maquinaria, ¿no? Pues Dios, que nos ha creado, pues que nos ha hecho, ha pensado en nosotros, como decíamos también antes, desde hace millones y millones de años, pues también es el que mejor nos conoce y nuestro mejor médico, ¿no? Y llevado precisamente por ese amor intenso que nos tiene, pues nos cura y nos alivia, ¿no? Y ayuda a los enfermos y a los que sufren, ¿no? Y siempre está a nuestro lado, ¿no? En el profeta Oseas, en el capítulo 14, encontramos, ¿no?, como Dios dice: yo curaré su apostasía y los amaré espontáneamente. También en Isaías 57 es Dios mismo el que nos dice: quiero curarlos, quiero conducirlos, quiero consolarlos, a sus entristecidos les haré fruto de los labios. Paz al lejano y al cercano, dice el Señor, yo los curaré. Esta es una imagen preciosa, ¿no?, que a veces no es tan conocida, como decías, de Dios, ¿no?, que el médico que siempre intenta curar, ¿no?, que está curando siempre a nuestras heridas, ¿no? Acudimos como decías, a médicos, psiquiatras, farmacias, ¿no?, a los últimos medicamentos que han salido para sanar, pero no acudimos realmente al médico que puede sanarnos realmente profundamente, ¿no? Y sobre todo, no solo a nivel físico, que alguna dolencia que tengamos, ¿no?, sino sobre todo en esas heridas del alma tan profundas, ¿no?, que sufrimos las personas y que sufren, ¿no?
y que, bueno, pues que se pueden curar precisamente pues a través de pasar tiempo, ratos de oración con Dios, ¿no? A través, como decía también, de el perdón, que Dios nos hablaba también Marisa del perdón, ¿no? En el confesionario, ¿no? Cómo se experimenta el alivio, ¿no? Tantas cosas somatizadas en nuestro propio cuerpo por el sufrimiento que producen los pecados o la propia vida, ¿no? Y bueno, pues encontramos mucho alivio, ¿no? en Dios y le dejamos prácticamente para lo último, ¿no? Casi, ¿no? O si acudimos a Él, ¿no? Entonces tengamos como meta pues acudir a Dios, ¿no? Que ponerlo todos en sus manos, ¿no? Que Él nos cure, que Él nos vaya sanando de estas heridas, de estos sufrimientos que nos va llevando la vida, a veces pues por el propio malas decisiones o en algunos momentos determinados por las injusticias que cometen otros, pero que está deseando también amarnos, curarnos, repararnos, restaurarnos y ser el médico de nuestra alma. Muy bien, Sonia. Pues yo creo que esto también es muy interesante y que a lo mejor pues hay gente que sí es consciente de esto, pero por ante muchas otras personas pues tampoco son conscientes, ¿no? Yo sé que tengo muchos testimonios de mucha gente que me lo dice espontáneamente, además, ¿no? Y me cuentan cómo pues ese tipo de heridas, muchas veces las emocionales, ¿no? Muchas veces las de un matrimonio roto, la de una relación con un hijo que es complicada, un jefe, ¿no? que también te hace la vida imposible, ¿no? y te ha humillado, ¿no? y te ha generado allí también. Y mucha gente me dice así de forma espontánea que muchos se han sentido tremendamente sanados y curados incluso de ese dolor presente pues delante de la Eucaristía, ¿no? en la adoración eucarística, que el hecho de estar allí han sentido como a través del amor del Señor. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que es que el amor lo cura todo. Cuando uno realmente se siente profundamente amado, comprendido, entendido, amado y con un amor que lo supera todo, pues todo lo demás queda en segundo plano, ¿no? Incluso estas cosas que nos pueden bloquear, que nos hacen daño interior, que nos cierran a nosotros mismos, ¿no? Nuestra afectividad y nuestro amor, pues el único que lo puede curar realmente es el Señor. Habrá casos donde efectivamente pues hay que recurrir a un profesional y a un especialista, ¿no? En determinados temas, ¿no? de enfermedad más mental. Pero vamos, yo creo que el grueso, el 90 y muchos % de todos nuestros problemas emocionales, de estos que muchos incluso pues vamos a los psicólogos y a los psiquiatras, pues muchos en realidad los podría curar directamente el Señor a través de su amor y de tocar el corazón, porque efectivamente, como decías tú muy bien, si es que Él es el que nos conoce íntimamente, por tanto, por supuesto que también está en su capacidad y en su poder, pues podernos curar, igual que nos puede curar físicamente, si así conviene, a través de un milagro, pues mayores milagros hace todavía en nuestra sanación interior. Yo desde luego sí que conozco casos de curación, incluso, a veces incluso instantáneas, ¿no? de problemas que llevan muchos años enquistados y que de un día para otro ha desaparecido y la persona se ha sentido liberada totalmente de eso y con una alegría, ¿no? y profundísima, y desde luego eso no lo consigue ninguna pastillita ni ningún tratamiento de estos psiquiátricos. Bueno, dejamos eso ahí un poco como recordatorio y para que no se nos olvide también que el amor de Dios es tan potente que desde luego todo esto pues lo puede sanar y transformar. Y vamos a entrar en otro aspecto que quería tocar también en este programa, que me parece esencial, que también hemos oído muchísimas veces, ¿no? Y que todos de alguna forma pues conocemos, ¿no? Tenemos esa idea, pero que tal vez no hemos reflexionado en toda la profundidad que deberíamos acerca de esta cualidad del amor de Dios. Y es la paternidad de Dios, es el rasgo de que el amor de Dios es paternal. Y aquí, claro, ¿cuál es el modelo que tenemos, ¿no? Pues el amor que nosotros conocemos de tipo paternal, que tal vez es uno de los amores más entrañables, ¿no? Yo creo que a nivel humano hay dos grandes amores, ¿no? Uno es el amor esponsal, ¿no? El de esposo y esposa, ¿no? Que es tal vez pues el gran amor, ¿no? Que conocemos y que vivimos. Pero luego hay otro amor, tal vez, que es incluso
como más enternecedor, ¿no? Es como un amor más tierno, ¿no? Más desprendido, ¿no? Más puro, que es el amor paternal, que es decir, que es el amor de los padres hacia los hijos, que es un amor, pues ya cualquiera lo puede entender, ¿no? Bien porque sea padre o bien porque lo ha visto, lo ha recibido como hijo también, ¿no? Es ese amor de los padres, ¿no? Que está pendiente, que busca el bien, que es un amor abnegado totalmente, ¿no? Que se entrega, persistente, ¿no? Que persiste, que nunca se cansa, y todo lo que podamos pensar, ¿no? Acerca de todo lo que hace un padre, ¿no? Para cuidar, proteger, formar, educar, que se sienta seguro, que crezca, que se sienta amado, ¿no? por un hijo, pues todo eso sería solamente un pálido reflejo de lo que sería la cualidad del amor paternal de Dios. Yo creo para poder entender un poquito mejor, yo creo que merece la pena que nos vayamos a la Sagrada Escritura y vamos a leer, yo creo que con un par de textos está bien, que hemos seleccionado. Primero vamos a escuchar los textos y luego ya podemos comentar, pero para que entendamos un poquito lo que significa, ¿no? Primer texto de Jeremías 31, 9 y 20. Pues yo soy el padre de Israel. ¿No es Efraín mi hijo predilecto, mi niño mimado? Pues cuantas veces trato de amenazarle, me acuerdo de él. Por eso se conmueven mis entrañas por él, y tengo que tener piedad de él. Y el segundo texto es de Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, lo levanté en mis brazos, pero no reconoció mis desvelos por curarle. Los atraje con ligaduras humanas, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza una criatura contra su mejilla, y me bajaba hasta ella para darle de comer. Mi corazón está en mí trastornado, y se han conmovido mis entrañas. Pues hemos escuchado estos textos, yo creo como introducción, pero que yo recomiendo casi que cada uno ya tranquilamente, pues en su tiempo de oración, en su casa, pues que pueda acudir, ¿no? Jeremías 31, Oseas 11, porque ahí tenemos una descripción maravillosa, ¿no? de estas entrañas paternales de Dios, como Dios, lo describe así, ¿no? Como lo toma, se lo acerca, ¿no? A la mejilla, ¿no? Le enseña, le cuida. Pero bueno, yo me quedo corto, realmente merece la pena pues meditar directamente sobre estos textos. Y vamos a pedirle a Óscar, a ver un poco qué se le puede ocurrir, ¿no? Alrededor de todo esto, ¿no? ¿Qué nos podría comentar, ¿no? de este amor paternal de Dios? Bueno, difícil y harto complicado entrar a evaluar estos textos porque son tan bonitos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? En referencia, claro, al amor paternal. Yo me acuerdo mucho de cuando ha leído Marisa ahora los textos, me acuerdo mucho de la película de Mel Gibson, de La Pasión, porque en esa película hay un momento en el que, creo que hay varios momentos, pero en el que Jesús se dirige a su padre con la palabra Abba. Y claro, solemos traducirlo como padre, ¿no? Pero en realidad la palabra Abba en hebreo es un vocablo, es una palabra que utilizaban los niños pequeños para dirigirse a sus padres, ¿no? Con esa confianza y esa ternura con la que se dirigen los niños pequeños a sus padres, ¿no? Entonces, Abba en realidad lo que significa es papá o papito o papaito. Utilicen, no sé en México cuál será, pero aquí en España es papá cuando tenemos que llamar a nuestro padre, sobre todo en las nuevas generaciones, porque antiguamente pues se les llamaba padre, ¿no? Pero nosotros ahora les llamamos papá, ¿no? Es un término más coloquial, más bonito, más cercano, más confiado, ¿no?
Abba. Abba es la palabra que utiliza Jesús para dirigirse a su padre, ¿no? Quizás escandalizando a los judíos de su época, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre esta palabra gira en torno quizás una de las parábolas que utiliza Jesús cuando tiene que explicarles de esta manera, con parábolas, como lo hacía él, a sus discípulos, cuál es la forma en la que uno se tiene que relacionar con Dios, que es pues eso, una forma en la que incluso podemos utilizar esta palabra, papá, ¿no? Bueno, esa parábola que es tan bonita y que seguramente conocerán todos, pues es la parábola del hijo pródigo, la mal llamada parábola del hijo pródigo quizás, porque en realidad en esa parábola la característica más fundamental es el padre, es el amor misericordioso del padre que sale al encuentro del hijo que se ha gastado toda la fortuna y que ha huido de la casa paterna y que vuelve pues arrepentido a los brazos de su padre, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parábola muy bonita y es un icono, ¿no? Yo creo que muy definitivo de lo que Cristo quiso revelar, de cómo nos quiso revelar a Dios, a su Padre, ¿no? Bien, bueno, los rasgos de ese amor paternal en esta palabra, reflejados en esta palabra, no solamente son paternales, sino también podríamos decir que son maternales, ¿no? Está incluido la paternidad y la maternidad de Dios, ¿no? Que se acerca al hijo, que no puede, digamos, hay una especie de costumbre en los pueblos orientales, y es que las personas mayores, respetables, mayores, no podían correr. Correr era como una especie de símbolo que no iba bien con una persona respetable y anciana, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, hay que tenerlo en cuenta porque en aquella época y en aquella zona pues se llevaba esa costumbre. Y sin embargo, este papá del que habla Jesucristo sale al encuentro del hijo porque está esperándolo y en cuanto lo ve sale corriendo, ¿no? Sale corriendo. Quizás les llamara mucho la atención en aquella época pues a los hebreos, ¿no? Y a los judíos, ¿no? Bien, pues es un signo más de la ternura paternal de Dios, ¿no? Que nos tenemos que fijar en él y que nos tiene que enseñar. Jesucristo nos enseñaba, ¿no? A relacionarnos con su Padre. Bueno, ¿y cómo nos enseñaba? Pues viéndole a él mismo, ¿no? Cómo se relacionaba él con su Padre. Bueno, pues nos enseñaba eso, a llamarle papá, a llamarle Abba a nuestro Padre, ¿no? Sí, ahora que me has hecho recordar la parábola del hijo pródigo, la verdad es que efectivamente también otro texto que también riquísimo, tal vez es la joya de la corona, esa parábola. Yo creo que yo se lo he oído decir a mucha gente, que tal vez es la joya de la corona del amor misericordioso de Dios. O sea, si queremos hablar del amor misericordioso de Dios, tal vez lo que mejor lo expresa es esa parábola y además nos lo podemos imaginar, ¿no? Pues ese padre anciano, ¿no? Pendiente, anhelante, que está inquieto, como nos decía antes, ¿no? Al principio del programa, ¿no? Que está inquieto porque no está su hijo y no puede pensar en otra cosa sino en ese hijo que no está allí, y cómo se abalanza, ¿no? Corriendo para abrazarlo además, o sea, ni siquiera recriminarle, corregirle, sino que lo primero que quiere es abrazarle por la alegría que siente, ¿no? Por ese reencuentro, ¿no? Porque finalmente el hijo ha vuelto al padre. Pues esa idea de paternidad, pero paternidad excelente, ¿no? O sea, una paternidad que se aleja mucho incluso de la que habitualmente pues vemos, ¿no? Ya decíamos que en el fondo lo mejor que tenemos pues es ese amor paternal, pero que aún así todo se queda corto frente a esa imagen que Jesús nos da del amor del Padre, ¿no? Que siempre espera y que siempre busca el bien del Hijo y que siempre lo perdona y que siempre está dispuesto a dar lo mejor para este Hijo, ¿no? Y eso sí, buscando su salvación, claro, o sea que no es un amor que permita el capricho, ¿no? Sino que se duele del error y del pecado, pero por otro lado busca el medio, el que sea, para conseguir que vuelva de nuevo, ¿no? Yo me gustaría
ya no nos queda mucho tiempo, pero yo creo para completar este bloque de este amor paternal, pues poder recurrir a la escritura, porque hay, en eso es riquísimo. O sea, realmente si hay en la Biblia, tal vez lo más central de este amor, pues es esa paternidad, ¿no? Ese Dios Padre que es amor para nosotros, sus hijos, y cómo Jesús nos lo revela de alguna forma. Entonces, pero ya en el Antiguo Testamento tenemos ya muchísimos rasgos, ¿no? que nos van anticipando eso, que luego se iba a hacer plenitud total, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, vamos a ver si podemos aprovechar esta riqueza, ¿no? Ya que la tenemos, ¿no? Pues aprovechémosla y meditémosla, que nos va a enriquecer mucho más que cualquier otra cosa que podamos leer. Y le vamos a pedir a Sonia, por ejemplo, ¿no? que nos haga así una selección, ¿no? A ver qué es lo que has podido encontrar acerca de esto, ¿no? Sí, bueno, en el Deuteronomio 32 encontramos este texto tan bonito que nos dice: en tierra rugiente le encuentra, en el rugiente caos del desierto, y le envuelve, le sustenta, le cuida como a la niña de sus ojos, como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y le toma, y le lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé le guía a su destino, con él, ningún dios extranjero. Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca. Pues no hay palabras, yo creo que, que cuando ves que Dios te da todo, pues te lleva cargas contigo, ¿no? Te da miel, te da aceite, ¿no? Y lo saca además de donde no podrías ni sacarse, de la dura roca, ¿no? Ni de las peñas, ¿no? Pues alucinante, ¿no? Pues no sé. Y luego también en el Salmo 17 siempre recurre a esta misma imagen, ¿no? De guárdame como la pupila de los ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, ¿no? Siempre estás protegiéndonos, ¿no? Y también en el Salmo 63, tú eres mi socorro, yo exulto, me alegro a la sombra de tus alas. Pues decir precisamente eso, ¿no? Que Dios es como ese padre, como ese águila, ¿no? Que tiene unas potentes alas, ¿no? Para cobijar a sus hijos, ¿no? Para cuidarlos, para darles calor, para protegerlos, para amarlos, ¿no? Pues no sé, esa es la imagen de Dios, ¿no? De un Dios fuerte, pero que a la vez es tierno, ¿no? Sí, que es muy bonito. Pues este aspecto de la paternidad yo creo que incluye eso, ¿no? Que es el poder proteger y poder, que es para eso siempre es el padre, ¿no? El padre siempre es esa imagen, ¿no? De que es el que cuida y protege de cualquier peligro, ¿no? Y qué bien lo expresa esta figura, ¿no? Del águila, ¿no? A la sombra de las alas del águila, pues que estás cubierto, protegido, ¿no? Por el propio Dios, ¿no? Pues ya creo que no nos va a quedar más tiempo. Hay algún texto más, pero bueno, en alguna otra ocasión ya los iremos sacando. Vamos a simplemente pues desearles que aprovechen toda esta enseñanza y que les esperamos en el siguiente programa. Muy buenas noches. Venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.